Sería indiscutible cuando alguien comete un desastre y llega una mano maestra que no solamente lo compone, sino que hace algo mejor del desastre. Quedaría fuera de toda duda si alguien llegara y de esa obra maestra volviera a ser un desastre y que esa mano magistral empezara de nuevo y volviera nuevamente a hacer algo maravilloso. Eso es lo que queremos ver ahora en Romanos capítulo 11, del verso 28 al 36. Romanos capítulo 11, estamos retomando nuestro estudio de la carta de los Romanos y estamos a punto de terminar el capítulo 11. Y los primeros 11 capítulos Dios se ha revelado. Escuchen, en Romanos capítulo 11, todos los primeros 11 capítulos Dios nos ha estado revelando misterios. Espero que para ti haya sido claro algunos de esos misterios que Dios ha revelado. Para mí, después de muchos años e innumerables veces de leer la carta a los Romanos, Dios en su misericordia abre mis ojos y oídos espirituales para entender misterios que yo no entendía antes. Y he entendido algunos de estos misterios. Así que los primeros 11 capítulos Pablo nos ha mostrado misterios de la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela. Se va a revelar a través del Evangelio, se revela a través de la ira hacia los hombres, se revela a través de Jesucristo y se revela a través de escoger soberanamente a algunos. Y ese pensamiento con el que inicié esta mañana, de que alguien puede tomar un desastre y otra persona puede venir y convertirlo en algo magistral. Así que esta mañana, en los últimos versículos del capítulo 11, vamos a ver qué es Dios con su poder sobrenatural, el que hace cosas. Por favor, escuchen, una situación oscura, y le pido al Señor que disponga tu corazón para entender esto. Si tú estás pasando una situación oscura en algún área de tu vida, y esa situación oscura vino esta semana, o es algo que has estado arrastrando por años, porque hay situaciones difíciles que duran muchos años y que batallan contra tu paciencia, batallan contra tu perseverancia, batallan a veces hasta contra tu fe. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué más me hace falta? Así que si esa situación oscura, difícil, ese desastre pues está en tu vida por poco tiempo o mucho tiempo, le pido al Señor que abra tus ojos y oídos espirituales para entender que Dios tiene el poder de convertir esa situación oscura en una situación inigualable. Pon atención a lo que estamos diciendo. Dios tiene el poder de tomar esa circunstancia y transformarla en algo que no había soñado. ¿Con qué propósito? Que tú seas feliz, que seas más tranquilo. Sí, está incluido, pero el propósito más grande es que al final todos reconozcan su gloria. Escucha, por favor. Si Dios muestra su poder, que lo va a mostrar en esa circunstancia en tu vida, en el nombre de Jesús, te pido que cuando veas la luz al final del túnel, le des la gloria a Dios. No sea que algo peor te sobrevenga.
Cada vez que ves respuesta a una de tus oraciones, auxilio en algunas de tus pruebas, suplir alguna de tus necesidades, escucha, dale gloria a Dios. Porque Dios transformó esa situación difícil en una situación deleitosa, no solamente para tu tranquilidad, es para que al final todos reconozcan su gloria. Ahora, hablando de desastres, ya sabemos esto, que nadie como el ser humano para causar desastres. Nadie como nosotros. Piénsenlo, por favor. ¿Qué animal en la naturaleza ha causado tanto desastre en la tierra que ponga en peligro la existencia de todos? Bueno, ni los dinosaurios. No hay ninguna bestia en los cielos, en la tierra, en los mares, que haya causado tanto desastre. Y miren, por favor, que todos ellos coexisten con nosotros desde hace miles de años, desde la creación, y ninguno de ellos es capaz de crear un desastre como los hombres. Así que nadie como el hombre para crear desastres, pero escuchen esto, nadie como Dios para hacer de los desastres una oportunidad para mostrar su poder. Nadie como Dios. Así que escuchen esto. Es profético, no porque lo estoy diciendo yo, es profético porque está en la palabra. Escuchen esto, por favor. A lo largo de los siglos y los milenios, los hombres hemos cometido desastres y Dios viene y corrige algunos de esos desastres que cometemos. ¿Alguno de ustedes puede decir sí, amén? Dios convirtió este desastre que yo ocasioné en una bendición. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Yo sí, muchas veces. Pero escuchen, con todo y eso, ¿la gente cree en Dios porque convirtió mis desastres en bendición? ¿Todos se han convertido al Señor? No. A lo largo de los siglos, Dios ha cambiado momentos oscuros de personas en momentos de luz, momentos de gran angustia en esperanza. Y con todo eso la gente, la mayoría, no decide creerle al Señor. Por eso escuchen algo profético. Escúchenlo, por favor. Viene un desastre sobre este planeta tan grave que el ser humano va a perder esperanza de vivir. Escuchen, es profético esto que estoy diciendo. No va a haber esperanza en los gobiernos, no va a haber esperanza en el dinero, no va a haber esperanza en la ciencia, no va a haber esperanza en la educación. El ser humano va a llegar a un desastre tal que va a perder la esperanza de vivir. Y entonces escuchen, Dios va a permitir que lleguemos a ese punto de colapso para mostrar su poder, y ahora sí, que no le quede duda a ninguno que Dios existe. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando viene un desastre natural y se va la energía eléctrica, se espera que el gobierno, las comisiones vayan y arreglen. Díganme qué va a hacer el ser humano cuando el sol se oscurezca. ¿A qué gobierno le van a pedir ayuda? Cuando hay tormentas, tornados, esperamos que llegue el gobierno con ayuda. Cuando los cielos se enrollen como un pergamino, ¿qué gobierno va a poder hacer algo? Ahora que vemos ríos contaminados y mares, decimos, los gobiernos hagan algo. Cuando muera una tercera parte de los peces del mar al mismo tiempo, ¿qué gobierno podrá hacer algo? Escuchen, cuando Dios intervenga en ese gran desastre, ya no habrá duda
que hay un Dios. Y entonces se cumplirá esto, que Dios tomará los desastres, los convertirá en una oportunidad tan grande para que todos reconozcan su gloria y su poder. Ahora, en Romanos capítulo 11, verso 28, que les invito a ir, por favor, dice lo siguiente: así en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Miren esto, por favor, en la presentación. Pablo nos ha estado hablando desde el capítulo 9, capítulo 10 y 11, que la justicia de Dios se revela cuando Él escoge soberanamente a su pueblo. Pongan atención. La justicia de Dios se revela cuando Él escoge soberanamente a algunos. Y escogió a Israel. Y ya nos ha explicado en estos capítulos lo que pasó con Israel. Pero ahora va a concluir y dice, a ver, en realidad todos somos desobedientes. Esa es una realidad. Tanto judíos como no judíos somos desobedientes. En toda la exposición de Romanos ha quedado claro, y dice en Romanos 3:9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí no hay duda. Pero también Romanos nos dice que la justicia de Dios se revela en enojo contra esto, pero también se revela en su misericordia del Evangelio. Esta es otra realidad, que Dios es misericordioso. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado ha hecho un desastre, pero cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Cuando menos lo merecíamos, viene Jesucristo a mostrarnos la gracia. Y ahí vemos la mano de Dios del gran desastre trayendo una gran bendición. Y dice Pablo, los judíos, todos estamos bajo pecado, todos estamos en desobediencia, pero Dios es misericordioso. Y ahora escuchen esto, Dios tiene un método. Vean el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para hacer misericordia de todos. Esto es un misterio. Vamos a tratar de entender ese método. A todos sujetó en desobediencia. ¿Con qué propósito? Vean por favor que la palabra sujeción se podría traducir los encerró sin salida. Es decir, nuestros pecados, los de los judíos, los de nosotros, escuchen, nos está dejando sin salida. Aquel que no ve el pecado en el mundo es que no ve noticias. Y aquel que no ve pecado en el mundo es que no se ve al espejo. Cuando estamos cantando a un Dios santo, mi corazón dice, Señor, soy un pecador. ¡Qué pena! Cuando veo el mundo en el que vivo, digo, Señor, este mundo está quebrantado por el pecado. Escuchen, por favor, las noticias dan testimonio del pecado. Cada vez más las personas pareciera que estamos cautivos en nuestras propias ciudades, en nuestras propias casas. Entonces, cuando dice el Señor, Dios sujetó a todos en desobediencia, la traducción podría ser, Dios nos está encerrando en nuestra desobediencia sin salida. Piensen eso. Al punto que ya nadie diga, es que no soy desobediente. Ya estás sin salida, estás descubierto. No solo estás sin salida,
Estás esclavo, estás miserable ahí adentro. Entonces escuchen, es como si el pecado, está creando un gran desastre. Y Dios dice, y entonces Dios deja que el desastre llegue al máximo. Dios dice, sigue haciendo, sigue destruyendo. Entre más destruyas, tú solito estás tapando las salidas. Miren la metodología de Dios. Y algunos se habrán preguntado, y desde tiempos inmemoriales el hombre se ha preguntado, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿No te lo has preguntado? Y de hecho algunos, yendo más lejos, dicen, yo no puedo creer en un Dios que permite la injusticia. Y de hecho para algunos les es excusa y dicen, Dios no existe, porque si Dios existiera, no existiría tanto sufrimiento y tanta maldad. Aquí hay una respuesta para eso. El método de Dios es dejar que la justicia avance, que la maldad avance, para dejarnos sin salida. Entonces, la próxima vez que pienses que Dios es bueno, ¿y por qué permite el mal? Porque Dios está utilizando el mal al punto de que deje sin excusa a nadie. Entonces, al contrario, yo diría, no, yo sí creo en un Dios que permite que el mal avance para que no quepa duda de lo terrible que es el pecado. Sí creo en un Dios que permite la injusticia hasta el punto que la gente pierda la esperanza y diga, ¿ahora sí estás convencido que el pecado trae muerte? Porque esos mismos que dicen que no creen en Dios porque permite injusticia y maldad, son los mismos que a lo malo llaman bueno, que a sus pasiones le llaman derecho. Es decir, su maldad no ha llegado al punto porque todavía justifican su pecado. ¿Me explico? Así que yo sí creo en un Dios que permite la maldad de las personas que crezca al punto que aquellos que siguen justificando el pecado llegue un momento que digan, no es verdad. Lo que yo vivía no es verdad. Tiene razón Dios, el pecado trae muerte. Yo sí creo en un Dios así. Así que nos está diciendo el método. Dios encerró, sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Versículo 32. ¿Sí están conmigo? Para tener misericordia de todos. Porque escuchen esto. Dios es misericordioso. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Ni siquiera el pecado de todos nosotros juntos opaca la misericordia de Dios. Va a llegar un momento en que el pecado crece y nos deja sin salida, pero la misericordia de Dios es más grande que ese gran desastre. Así que ese Dios permite y va a permitir que el pecado nos deje sin salida para tener misericordia. ¿De quiénes? De nosotros. De todos. ¿Ven ese plan? Maravilloso. Entonces, entendiendo esto, vayamos. Dice Romanos 11:28. Así que en cuanto al evangelio, en cuanto a la elección, los de Israel, los judíos, son amados. Dios sigue amando a los judíos. ¿Por qué? Porque eligió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero también dice el versículo 28 que en cuanto al evangelio son enemigos. Ahora, vea eso por favor. El pueblo de Dios es amado
por Dios, pero ellos ven a Dios como su enemigo. ¡Qué contradicción! Pero ya Romanos 3 también nos dijo que los no judíos estamos igual. Es decir, Dios nos sigue amando y le echamos la culpa de todo lo malo que pasa cuando es nuestro pecado el que hace el daño. Somos iguales. Pero aquí estamos hablando de los de Israel. Dios ama a aquellos que lo consideran su enemigo. No pierdas de vista el amor tan grande. Y por causa nuestra, vean versículo 28, por causa nuestra son enemigos del Evangelio. Y ya explicamos en los versos anteriores que siendo ellos el olivo próspero, fueron cortados por falta de fe, por desobediencia. Pero aquí la Escritura dice que fueron cortados también por causa nuestra. Es decir, su pecado y su desobediencia creció tanto que los dejó sin salida. Y entonces tuvieron que ser cortados. Pero su desobediencia sigue creciendo, al punto de que ahora los que éramos desobedientes, dice, nosotros, versículo 30, que en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, ahora por su desobediencia de ellos, atención aquí, por su desobediencia alcanzamos misericordia. Y se está cumpliendo el plan de Dios, que sujetó a todos en desobediencia. A ver, vamos a tratar de plantearlo así. Los judíos amados por Dios, pero ellos desobedientes. No solo desobedientes, sino se consideraban enemigos de Dios. Aunque ellos no lo crean así, Dios en su misericordia manda a su Hijo Jesús. Y ellos dicen, no queremos a Jesús. Y el Señor dice, envía a Jesús para liberarte de tu desobediencia. Pero ellos, viendo como enemigo a Jesús, su desobediencia, escuchen, los dejó sin salida. Así que no quedaba otra más que o creer en Dios y recibir a Jesucristo, o escuchen esto, o rebelarse y matar a Jesús. Los dejó sin salida. Y escogieron la que ellos pensaban que era la salida. Matemos a Jesús. Y dijeron así, escuchen, y dijeron, y que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Miren nada más. Miren la gran desobediencia. Así que creció. Pero por esa desobediencia, Dios sujetó a los judíos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y ahora tiene misericordia de nosotros, porque por la muerte de Jesús nosotros alcanzamos misericordia. Y entonces, dale por favor. Pero viendo ellos la gran misericordia, como explicamos la semana pasada, que Dios le tiene a los no gentiles, les cause celos, los deje sin salida, que llegue el punto que digan, Señor, perdónanos, nosotros también queremos esa misericordia. ¿Y cuándo va a suceder esto, hermanos? ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando nosotros seamos el reflejo. Cuando, dos cosas, escuchen. Los gentiles, lo hablamos la semana pasada, la plenitud de los gentiles. Cuando los gentiles que hemos creído en Jesús manifestemos tanto el poder de Dios, que les causemos celo y digan, yo quiero esas bendiciones, esas eran mis bendiciones. Es como si te hubieran dado un regalo que tú desprecias, y después alguien en tu casa se pone el regalo y dices, oye, qué bien se te ve, oye, ese era mi regalo.
Que la bendición sobre la iglesia sea tan grande que los judíos digan: ¿por qué los proteges tanto? Si habías dicho protegernos a mí, quiero esa protección de vuelta. Y vengan a Jesucristo. Pero también la plenitud de los gentiles, cuando escuchen esto, el desastre por el pecado de los gentiles sea tan grande que nos deje sin salida. Que los mentirosos que a lo bueno, a lo malo le dicen bueno, esa ya no sea salida. Cuando se acabe su esperanza. Y que entonces Dios venga y esa gran desobediencia traiga la conversión del pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo este misterio? ¿Para qué? Para que entonces no quepa duda. Vean lo que dice, por favor, el versículo 29. Porque irrevocables, no se pueden anular, son los dones y el llamamiento de Dios. Escuchen, Dios es un Dios misericordioso, eso es irrevocable. Dios es un Dios que ama al pecador, eso es irrevocable. Entonces Dios va a usar todo esto para que los dones y el llamamiento de Dios se muestren irrevocables. ¿Y a qué se está refiriendo? En primer lugar, número uno, que la elección que Dios hizo de Israel no cambia. Dale, por favor. Dale hacia atrás. Ahí. Que la elección que Dios hizo de Israel no cambie. Es irrevocable. Número dos. No, hacia adelante. Que el evangelio de salvación es irrevocable. Y número tres, en este pasaje, que la misericordia es irrevocable. En eso no hay cambio. ¿Estamos entendiendo ese método? Puede cambiar tu pensamiento de: si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que yo esté pasando por estas circunstancias? Muchas veces para dejarnos sin salida. ¿Para qué? Para cambiar ese desastre y que al final de cuentas digas: si no hubiera sido por ti, Dios. Así que escuchen, el mundo está avanzando a un gran desastre y Dios en toda la historia ha estado corrigiendo los desastres, pero llega un momento en que nos va a dejar sin salida. Que el mal crezca tanto que dañe a todos, que se nos acaben los argumentos justificantes, que se nos acabe la arrogancia de decir: yo lo puedo solucionar, yo lo voy a cambiar. Que los gobiernos dejen de ser arrogantes para prometer cosas que no van a cumplir o que van a cumplir a medias. Va a llegar a tal punto el desastre que ya no hay salida. Y entonces Dios mostrará tres cosas. Mostrará la elección, mostrará el evangelio, mostrará su misericordia para los que crean en Él. ¿Para qué? Para que no haya duda de que Él es Dios. Así que quizá Dios está esperando que de tu desastre ya digas: Señor, ya entendí, solo tú eres Dios. En ti está el poder de hacer la diferencia. Ya entendí, corrige mis caminos, dame esperanza, haz de mis desastres una obra maestra, que otros sepan que tú eres Dios, y si en su ceguera no lo quieren ver, yo sí entiendo que tú eres Dios. Y entonces termina Pablo, versículos 33 al 36.
con una gran interjección. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que después Dios le recompensara al que le dio? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos pasados, este siglo presente y los siglos que han de venir. Amén. Escucha. Dios ha sido experto en corregir desastres siglo tras siglo. Pero viene el gran desastre, en donde nadie tendrá salida y en donde la manifestación de Dios dejará todo sin excusa. Pero nosotros que somos su pueblo, los que hemos creído, escúchame, la próxima vez que estés en el desastre, sea que apenas estás entrando, sea que estés en medio de la oscuridad o que estés viendo la luz, en tus palabras esté adoración a Dios. Yo soy de las personas que cuando está empezando el desastre y no cambia y tengo un poco de esperanza, y cuando la cosa se pone más dura empiezo a decir, ¿pero por qué? Dios, comienzo a pedirle, a reclamarle a veces, quiero cambiar. También soy de las personas que ya cuando ve la luz digo, Señor, tenías razón. ¿Saben qué? Quiero cambiar. Quiero que estas palabras de adoración estén cuando quizá apenas esté yo viendo el desastre. Ahí viene un desastre en mi vida. Y que comience a adorar, Señor, esto que viene, bendito sea tu nombre. Tuyo es todo. Y tienes el poder para hacerme pasar por eso y sacarme. Pero aunque me mantengas en medio, a ti sea la gloria. Los que entienden los misterios de Dios, en su boca hay adoración. Señor y Padre, yo no sé por qué situación está pasando cada hombre, cada mujer, cada familia. Ni siquiera sé por los momentos difíciles que voy a pasar yo. Pero por fe, Señor, por fe en tu palabra, quiero ser de esos que dicen irrevocables. Irrevocables son tus llamamientos y tus dones. Incomparable es tu persona. Y te ruego que abran nuestros ojos y oídos espirituales para decir, porque todo es tuyo, para ti, de ti, y por tanto a ti sea la gloria por los siglos de los siglos.